Muy buenas noches con todos y con todas. Soy Jorge Luis Mazón, director de Los Procesalistas, y estamos este viernes 14 de abril, de mayo del 2021, haciendo nuestro programa número 35. Bienvenidos todos, otro viernes más de este proyecto de formación permanente y gratuita en Derecho Procesal, dirigido sobre todo a los estudiantes de Derecho del país, pero también a todos nuestros colegas abogados, abogadas. Este es un proyecto del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones Escuela de Derecho. Gracias, es para mí siempre un gusto ver cómo semana a semana tenemos tantos colegas que nos siguen, que están pendientes del programa, que nos escriben. Gracias por hacerlo. Les invitamos también a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, los que son nuevos y están viniendo por primera vez. Quiero que sepan que todos los programas que hacemos quedan grabados en el grupo Los Problemas del Proceso en Facebook, en donde ahora mismo se está transmitiendo este programa, y también en el canal de YouTube de Los Procesalistas. Así se llama el canal, Los Procesalistas. Búsquenlo en YouTube, por favor, y suscríbanse, ayúdennos de esa manera. Ahí pueden ver todos los 34 programas anteriores que hemos tenido. Están colgados ahí. Hay unos temas muy interesantes de derecho procesal civil, de derecho procesal penal, de derecho procesal constitucional, a disposición de ustedes de manera absolutamente gratuita. El formato del programa, para quienes no lo conocen, es sencillo. Tenemos todas las semanas un invitado. Hoy tenemos un invitado internacional a quien ya lo vamos a presentar dentro de un momento. Nos honra viniendo desde el norte, desde el país hermano de Colombia. Y vamos a tener una charla de 30 minutos aproximadamente con nuestro invitado. Luego de eso tenemos como moderador invitado a uno de los procesalistas. Hoy, bueno, no es invitado, es uno de los coproductores del programa, mi querido amigo Andrés Cervantes. Qué bueno verte, Andresito. Te cedo un momento para que saludes a nuestro auditorio hoy la palabra. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, en primer lugar, con el doctor Jorge Luis Mazón, presidente del instituto y pues organizador de estas jornadas de los procesalistas. Excelente idea. Aprovecho también la ocasión para celebrar la ocasión de que se nos une un buen amigo y brillante colega, profesor colombiano, el señor Camilo Quintero, pues de quien tengo muy buenas referencias, gratos momentos compartidos junto a él. Y también aprovecho para saludar al doctor Milton Velázquez, juez de la Corte Nacional de Justicia, que nos honra también con su presencia el día de hoy, y por supuesto a todos los colegas que semana a semana también nos acompañan, porque sin ellos pues definitivamente esto no podría suceder. Le doy la palabra a Milton, si quieres decir unas palabras, por favor. Bienvenido, Milton, a tu casa de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, desde luego, por este recibimiento. Siempre para mí es un gusto volver a los procesalistas y lógicamente saludar a nuestra audiencia. Tenemos una audiencia fiel, vemos muchas caras que son constantes en estas jornadas y nos agrada mucho tenerlos para arrancar el fin de semana hablando de derecho procesal. Y justamente para arrancar en este contexto, quiero presentar ahora sí de manera oficial, pues a nuestro conferencista del día de hoy. Y de hecho parece ser una suerte de reunión entre estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ya que tanto pues mi colega moderador Andrés Cervantes como quien les habla y nuestro invitado pues fuimos parte hasta hace relativamente poco tiempo de esa universidad. Me da un honor presentar a un académico de la talla de Camilo Quintero Jiménez. Camilo Quintero Jiménez, que entre otras cosas pues es doctor en Derecho
con mención cum laude por la Universidad Pompeu Fabra, y también ha sido investigador en la Buffalo Criminal Law Center de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Además, entre otras cosas, entre sus títulos académicos es magíster en Derecho y abogado por la Universidad Nacional de Colombia, y coautor del libro, junto con el profesor Luis Miguel Reina Alfaro, Introducción al Derecho Penal Adversarial, publicado por el editorial Ideas del Perú. Debemos encontrar que en muchas de las líneas de investigación en las que se encuentran los intereses académicos está la filosofía del proceso penal, el procedimiento penal comparado. Su tesis doctoral versa mucho sobre este campo en el derecho procesal penal comparado, además, y actualmente es profesor asistente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, ubicada en el departamento de Boyacá, en la hermana República de Colombia. Sin duda, Camilo Quintero, más allá de la enorme amistad que tiene él, tiene la admiración por un perfil, sin duda, muy interesante con respecto a ese tema, a sus temas, a los temas que desarrolla. Bueno, sin más preámbulo, aunque hemos hecho bastante, quiero pues darle la palabra a Camilo para que pueda pues compartir con nosotros la ponencia del día de hoy. Bienvenido, Camilo. Quizás si me tomo el atrevimiento de interrumpir un momento antes de que Camilo empiece con su ponencia, simplemente quisiera poner en contexto cómo se llegó a la invitación de Camilo el día de hoy. Ustedes recordarán que hace algunas semanas se estaba realizando pues la etapa de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de peculado sobre unas pruebas de COVID en el que está envuelto pues o está siendo procesado el alcalde de Quito y más de una docena de funcionarios. Y fue curioso porque la audiencia se extendió hasta altas horas de la noche, habían un montón de documentos, miles de documentos, muchos procesados, un caso muy complejo desde el punto de vista técnico, y lo que sucede es que terminada la audiencia, el juez en 5 minutos se separa para decidir y llamar absolutamente a todas las personas a juicio, sin especificar en qué calidad les llama, por qué les llama, con qué elementos de convicción decide llamar a juicio, ¿no? Entonces fue este contexto en el cual surge esta necesidad de cuestionarnos cuál es la verdadera función, significado y garantía de la etapa intermedia del proceso penal, y también analizar cómo se analiza esta cuestión pues, en el derecho comparado, especialmente en el derecho colombiano, estadounidense, español, que es lo que Camilo conoce muy bien, ¿no? Entonces, Camilo, ahora sí, la palabra toda tuya y muchísimas gracias por asistir. Bueno, Andrés, Milton, profesor Jorge, mil gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes y desde luego un gran saludo para todo el auditorio. La verdad es que en nuestra estancia durante los estudios doctorales hicimos casi que una familia en Barcelona y fue una experiencia maravillosa y aprendí yo a querer a los ecuatorianos como hermanos, como básicamente parte de mi misma patria. Entonces esto hace especialmente placentero para mí estar hoy hablando con ustedes. Bien, voy a proceder a presentarles unas diapositivas. Trataré de ser muy conciso. ¿Me cuentan, por favor, si se están viendo? Sí, se están viendo perfectamente. Bueno, perfecto. Yo les voy a hablar hoy de la fase intermedia como límite frente al ejercicio del poder punitivo. Y quiero entrar en materia contándoles que yo he trabajado la fase intermedia del proceso penal, he estudiado en distintas regulaciones procesales y por tanto parto de la fase intermedia como un concepto teórico que no siempre se adecua a cómo se entiende en cada uno de los procesos penales concretos. En general, yo parto de que lo que identifica una fase intermedia en los distintos procesos penales será que es una fase precedida por una investigación, seguida por un juicio y cuya función principal es servir como un escenario de control de la idoneidad del caso previo al juicio. Si tenemos méritos suficientes para efectivamente proceder a la fase de juicio. ¿Y por qué esta fase, que se presenta transversalmente en los distintos procedimientos penales en el mundo, es relevante?
básicamente porque nos sirve como límite para la apertura de juicio con débiles fundamentos, lo cual es valioso para los derechos del procesado, que no se tiene que enfrentar a la popular pena de banquillo, para la víctima, que irá solo a juicio cuando haya méritos y cuando su caso esté bien presentado y bien montado para buscar una sentencia condenatoria y una posterior reparación. Y desde luego para el sistema de justicia en general, que no gastará recursos tan valiosos y tan escasos como los que tenemos en nuestros sistemas en casos que no van a llevar a ninguna parte. Esa ha sido siempre la función tradicional, pero sin embargo, contemporáneamente, creo que una función relevante que debe tener la fase intermedia es limitar el uso de las denominadas aceptaciones tempranas de culpabilidad que permiten llegar a una sentencia condenatoria sin agotar el juicio oral. Estas aceptaciones tempranas tienen muchos nombres en distintos países: preacuerdos, conformidades, plea bargaining, plea agreement, o la figura del proceso abreviado en el contexto ecuatoriano. Pero creo yo entonces la fase intermedia nos debe servir como límite para racionalizar el uso de este tipo de figuras. Ya voy a explicar eso un poquito más adelante. Pero entonces la pregunta que nos surge es, ¿y cómo diseñamos una fase intermedia valiosa, una fase intermedia que cumpla las finalidades que nos acabamos de plantear? Básicamente, en mi ejercicio teórico, yo parto de una perspectiva cercana a la de Rudolf von Jhering, en la que primero defino cuáles son los valores que deben guiar la práctica jurídica, y en este caso el diseño de las instituciones jurídicas, para luego centrarme en cómo esos valores se deben expresar en la institución jurídica completa. Entonces, si nos vamos a la reflexión sobre los valores que deben orientar el proceso penal, tendremos una primera idea básica, y es que el proceso penal en últimas cumple una función, y es definir cuándo se debe imponer una pena y cuándo no se debe imponer. Y una vez impuesta, definir en qué términos se debe imponer la pena concreta. Pero esa función general se puede desarrollar de maneras muy diferentes, de maneras valiosas o de maneras disvaliosas. ¿Cuáles son los aspectos que yo creo hacen que un proceso penal sea valioso? Básicamente, que desarrolle algunos de estos aspectos que yo ubico como valores orientadores. En primer lugar, y fundamental, la orientación cognoscitiva. Yo parto de la idea de que un objetivo primordial del proceso penal debe ser conocer la verdad de lo sucedido, saber cuáles son los hechos, o si se presentaron o no los hechos que habilitan la imposición de una pena. Y básicamente esto porque solo si sabemos si los hechos que habilitan la imposición de una pena ocurrieron o no, podemos asignar la pena de manera justa, asignársela a quien se la merece y absolver a quien no merece la imposición de una pena. Asimismo, otro valor que debemos tener siempre en cuenta a la hora de diseñar el proceso es la eficiencia, que aquí les presentaría de manera muy sucinta a partir de la idea de que los casos que ingresen al sistema penal se resuelvan sin demoras irrazonables. Y esto es muy relevante porque en la práctica el proceso es un escenario de escasez relativa de recursos, donde los recursos que tenemos se deben aprovechar y donde es absolutamente necesario que efectivamente el sistema fluya y que egresen los casos que ingresan al sistema, porque es el mecanismo a través del cual se garantiza el derecho al efectivo acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, desde luego, el objetivo de alcanzar la verdad debe tener límites, y los límites básicos de ese objetivo serán los derechos individuales de las personas. Y por lo tanto, un valor orientador será el respeto de las garantías del procesado, que contemporáneamente ubicamos principalmente en nuestro famoso derecho al debido proceso. ¿Por qué es importante entonces respetar las garantías? Porque solamente así el ejercicio de imposición o de toma de decisión sobre la imposición de una pena será respetuoso de los derechos individuales de los sujetos involucrados y nos permitirá un uso racional, un uso limitado del ius puniendi estatal. Y contemporáneamente hay otro valor que no se puede dejar de lado de ninguna manera,
que es la consideración de los intereses de las víctimas. El proceso nos debe servir, en todo caso, o debe considerar, debe tener en cuenta los intereses de las víctimas como sujeto legítimo participante en el proceso penal, por haber sido quien ha recibido una afectación en sus derechos personales o en sus derechos individuales con ocasión de la ocurrencia del delito. Y por lo tanto tiene una legitimidad intrínseca para que sus intereses sean tenidos en cuenta en el trámite. Desde luego, frente a estos valores habrá tensiones. No podemos desarrollarlos todos de manera máxima. Y por lo tanto tendremos que hacer un ejercicio de equilibrio reflexivo, al momento del diseño de las instituciones para ver cómo se pueden armonizar estos valores al momento de la construcción concreta de un diseño institucional. Vámonos entonces a la fase intermedia. A partir del valor, solo voy a resaltar los puntos más importantes dadas las limitaciones de tiempo. A partir del valor de la orientación cognoscitiva, yo considero que las dos exigencias concretas que debemos tener en la fase intermedia es que la misma parta de la presentación de una hipótesis acusatoria que sea contrastable y de permitir la efectiva contrastación de esa hipótesis en un escenario procesal concreto. ¿A qué me refiero con la contrastabilidad? A que la acusación que se va a controlar en la fase intermedia esté constituida por un argumento jurídico completo, que incluya desde luego la identificación de un sujeto, los hechos relevantes que son objeto de acusación, la calificación jurídica de esos hechos y el sustento en elementos materiales probatorios o en pruebas de esa imputación que se está realizando. Adicionalmente, no basta con que simplemente existan esas dimensiones en la acusación, sino que ellas se tienen que desarrollar de una manera que mínimamente haga posible la reconstrucción racional de las inferencias. Esto quiere decir que referencias simplemente vagas, simplemente generales al contenido de la acusación no sean suficientes para cumplir con el criterio. Y por último, necesitaremos estándares a partir de los cuales sepamos cuándo se cumple con la suficiencia de cada uno de los elementos del argumento jurídico, para que así podamos contrastar intersubjetivamente de una manera racional si los mismos se cumplen o no en el escenario concreto que estamos evaluando. Esto entonces son los requisitos de contrastabilidad, lo que hace posible la contrastación. Pero de nada nos sirve la contrastabilidad si no hacemos una contrastación efectiva. ¿Y cuáles son los mecanismos procesales que tenemos para la contrastación? Básicamente la contradicción, el ejercicio del contradictorio por parte de las partes intervinientes en el proceso sobre la hipótesis acusatoria, que en este caso se ejercería principalmente por la defensa y por las víctimas, y de otro lado, el control judicial imparcial del acto acusatorio. Y este sería uno de los aspectos fundamentales. Para que podamos tener una verdadera fase intermedia, necesitamos que haya un juez que esté habilitado para revisar el acto acusatorio, para validar si cumple con todos los criterios exigidos en la norma y para tomar una decisión imparcial y motivada sobre sobre si se cumplen o no los requisitos para continuar hacia la fase de juicio. Eso entonces en cuanto a la orientación cognoscitiva. Y en cuanto al respeto a las garantías, planteo yo que un elemento fundamental será entender a la fase intermedia como una garantía procesal. Y será una garantía que evite, que limite el uso abusivo, el uso indiscriminado del poder de acusar. Por eso el nombre de esta presentación. Así, el planteamiento que yo hago, que será una tesis fuerte, una tesis polémica a debatir, es que la valoración positiva del caso en la fase intermedia debe ser un requisito tanto para la apertura de la fase de juicio como para la posibilidad de presentación y validación de aceptaciones tempranas de culpabilidad. Ya vamos a ver eso con un poquito más de detalle.
Hay algunos otros elementos que desde luego se tienen que respetar el resto de garantías del debido proceso, la publicidad, la contradicción, el juez natural, bueno, etcétera. Pero centrémonos en este punto que creo yo que es el que implica un aporte o una hipótesis más interesante para la discusión. Ahora, ese es el modelo ideal, valorativo, aunque realista, que yo planteo de cómo debería ser un modelo de fase intermedia en nuestros ordenamientos contemporáneos. Ahora quiero contrastar ese modelo ideal con la estructura del procedimiento penal ecuatoriano. Me he tomado la libertad y tal vez el atrevimiento de hacer un estudio general de la norma procesal. Me sabrán ustedes perdonar si se presenta alguna imprecisión. Desde luego, pues no conozco el precedente jurisprudencial en la materia, pero he revisado el código para tratar de reconstruir la estructura de la fase en el procedimiento ecuatoriano y poder hacer un análisis pertinente para el auditorio. Así, entonces yo me encuentro con que la estructura de la fase intermedia en el Ecuador es muy interesante. Parte de una formulación de cargos donde efectivamente se tiene que presentar lo que yo denomino un argumento jurídico completo, se tiene que individualizar un sujeto, presentar unos hechos, dar una calificación jurídica, presentar unos elementos de prueba que sustentan la formulación de los cargos. Tenemos un estándar de prueba dentro de ese momento de la formulación de cargos, que es que existan elementos sobre la existencia de la infracción y, de acuerdo con lo que yo logro ver en el código, no existe un control judicial del acto de formulación de cargos. Entiendo yo que se entenderá como un acto de parte. Con posterioridad a la formulación de cargos tenemos la acusación, que también es un documento que nos exige la presentación de un argumento jurídico completo, con un elemento que yo resaltaría porque no se suele encontrar en los procedimientos a nivel comparado, que es que se tienen que plantear cuáles son los elementos de prueba que fundan como tal la acusación, no aquellos con los que se pretende fundamentar la sentencia condenatoria en juicio, sino aquellos que fundamentan la acusación misma, lo cual es un aspecto bien interesante. Y tenemos un escenario de control de esa acusación, que será la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, que nos puede llevar a dos posibles resultados. A un auto de llamamiento a juicio, donde de acuerdo con la norma se tienen que referenciar los hechos, el delito, las evidencias que sustentan la decisión del auto de llamamiento a juicio y las normas aplicables. Y a partir de este autoallanamiento continuaremos con el decurso del proceso hasta el juicio correspondiente. Y en el evento en que el juez no encuentre lo suficiente para continuar, podrá entonces formular un sobreseimiento acreditando pues por qué no es posible continuar con el caso, incluyendo aquí una referencia que nos da la norma, que es que no existan elementos suficientes para presumir la existencia del delito o la participación pues, de la persona procesada. Aquí me encuentro yo con un aspecto interesante, y es que en las normas de la acusación y del auto de llamamiento a juicio no encuentro referencia a un estándar de prueba. Sin embargo, cuando veo el sobreseimiento, esto me parece que es el estándar de prueba que se interpreta luego de manera sistemática, ya me corregirán ustedes, que sería el de elementos suficientes para presumir la existencia del delito. Parece que ese fuera el requerimiento de suficiencia probatoria que se necesita para formular acusación y que el juez debe encontrar para emitir el auto de llamamiento a juicio. Y adicionalmente revisé el tema del procedimiento abreviado, que tal y como yo lo entiendo, implica la posibilidad de aceptar los cargos presentados en la formulación con unos límites determinados de solo para ciertos delitos, con ciertas penas, limitando los ámbitos de rebaja, que en todo caso veo yo que son bastante sustanciales. Y me surge aquí otra pregunta, y es que por lo menos en el código expresamente, no encuentro claro cuál es el alcance del control judicial sobre la aceptación que se realiza en el procedimiento abreviado. Parece intuirse que desde luego se podrá
valorar la legalidad y la voluntariedad de la aceptación realizada, pero me queda la pregunta. ¿El juez puede hacer un control de tipicidad? Parece sugerirse en el código, pero yo no lo termino de ver claro. Es decir, puede valorar que los hechos de la formulación correspondan con los delitos efectivamente aceptados. Puede hacer una valoración probatoria de si existe un sustento para la aceptación de la formulación de cargos. Es un aspecto que me gustaría dejar abierto a debate con la audiencia. En todo caso, lo que sí es expreso es que el código no nos plantea unos requisitos mínimos claros de control judicial de la aceptación de los cargos en el contexto del procedimiento abreviado. Y para cerrar, entonces, yo lo que haría es hacer un ejercicio básico de comparación, que veo a partir de mi planteamiento como puntos fuertes del modelo ecuatoriano y que veo como puntos débiles del modelo ecuatoriano. Como punto fuerte, veo que tanto la formulación de cargos como la acusación exigen en todo caso la presentación de un argumento jurídico completo. Y por lo tanto, en principio, bueno, dependiendo de qué tanto se exija en el nivel del contenido de cada uno de estos elementos, pero en principio tendríamos una hipótesis acusatoria contrastable a partir de cada uno de ellos. Adicionalmente, resalto la existencia de la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, como audiencia además que no es dirigida por el juez de juicio, sino por un juez diferente, porque parece eso garantizarnos la posibilidad de control imparcial del acto acusatorio. Y adicionalmente, la audiencia como tal es un escenario que, pues de acuerdo con cómo se desarrolle, pero de acuerdo con mi entendimiento, permitiría la contradicción previa del acto acusatorio por parte de los intervinientes en el trámite para que el juez pueda tomar una decisión más informada con respecto a si se debería abrir o no el juicio. Entonces, estos son los puntos que yo veo fuertes, lo cual no es una cosa menor, les cuento, porque en varios procesos a nivel transnacional no se presentan tal y como se ven en el procedimiento ecuatoriano. Por ejemplo, les cuento, en el procedimiento colombiano, el juez que dirige la audiencia, que equivaldría a la audiencia de evaluación, es el juez de conocimiento, es decir, el mismo juez que conoce el juicio oral. Y adicionalmente, el modelo colombiano no permite un control material del acto acusatorio por parte del juez que dirige la audiencia. Así que este elemento de control del juez imparcial no se presenta estrictamente en algunos modelos. Y por ejemplo, en el modelo español, que también he estudiado, es el mismo juez instructor que realiza las actividades investigativas, el mismo que luego revisa la viabilidad de que el caso sea conocido en juicio, por lo menos en el procedimiento abreviado español. Y por lo tanto tampoco tenemos un control por parte de un juez imparcial. Por eso digamos que es un punto fuerte que no es desdeñable, que no es evidente o obvio. Sin embargo, centrémonos en los puntos débiles, que es donde creo yo puede haber un aporte interesante. Primero, veo que la formulación de los estándares para la formulación de cargos y el que yo infiero para la valoración de la acusación son bastante deficientes. ¿Por qué? Por un lado, el de la formulación de cargos es elementos sobre la existencia y el de la acusación, elementos no son suficientes para presumir, o elementos son suficientes para presumir la existencia. Parecen estar diciéndonos más o menos la misma cosa. Y uno de los digamos, elementos obvios de la formulación de un estándar de prueba es que entre más vamos avanzando en el trámite, más exigente debe ser el estándar, porque más cosas hay en juego. Por lo tanto, que tengamos el mismo estándar para los dos actos, para la formulación de cargos y para la acusación, parece poco inteligente. Pero además, el gran problema es que el estándar tampoco nos dice mucho. A partir del enunciado, elementos sobre la existencia, poco logro inferir como guía para el juez, para el operador jurídico, que debe evaluar
cuando hay suficientes elementos probatorios para considerar demostrada la hipótesis en un nivel que permita abrir el juicio, que permita considerar cumplidos los requerimientos de la fase procesal. Con un elemento basta, con 2 elementos, de qué calidad deben ser los elementos. Creo que todo eso nos queda como preguntas abiertas. Y el gran problema de que los estándares de prueba queden formulados así es que esto básicamente abre un espacio enorme para el ejercicio discrecional sobre, pues en este caso, la posibilidad de ejercer o no la acción penal. Si no tenemos criterios claros a partir de los cuales hacer la evaluación de la suficiencia de la prueba, pues esto queda librado al ejercicio voluntarista, al ejercicio casi que discrecional del juez que tenga que tomar la decisión. Al respecto, nuestro querido profesor Jordi Ferrer, que ustedes tendrán aquí la próxima semana, nos ha dicho que la formulación de un estándar de prueba tiene que cumplir con unos requisitos metodológicos básicos. Básicamente son estos. Por un lado, que establezca un umbral preciso de suficiencia probatoria, es decir, que nos permita entender cuándo en un caso concreto hay suficiente prueba para superar el momento procesal y cuándo no la hay. Y para que se cumpla esto, el estándar tiene que estar formulado a partir de criterios cualitativos y medirse en el grado de soporte objetivo que dan los hechos, que dan las pruebas a la ocurrencia de los hechos y no en niveles de convicción. Aquí Jordi se decanta por una visión racionalista de la prueba en oposición a una visión persuasiva de la prueba, en donde la valoración última queda librada a la íntima convicción o al fuero interno del juzgador, lo cual yo creo es un camino muy acertado y un camino que, digamos, está guiando toda una literatura hacia la reflexión de cómo formular un estándar de prueba que pueda de manera tendencialmente objetiva medir la suficiencia de un haber probatorio en un contexto determinado. Al respecto, bueno, de nuevo ya hablarán esto a profundidad con el profesor Ferrer, pero yo he venido coqueteando con la idea y he pensado que un correcto estándar de prueba debería pensarse o podría orientarse a partir de la reflexión en 3 dimensiones. Por un lado, se podría pensar en la suficiencia probatoria. Y la suficiencia probatoria se refiere a que haya elementos de prueba dirigidos a soportar un hecho relevante del caso, a pesar de no cuestionar la fuerza o la credibilidad de cada prueba individualmente considerada. A pesar de que sería esto un criterio formal, creo que sería una primera aproximación interesante a si hay suficientes elementos de prueba para demostrar cada uno de los hechos relevantes. Adicionalmente, otro nivel dentro del que necesariamente tenemos que reflexionar, y creo yo el más importante, es el de la fuerza probatoria. Es decir, ¿qué tanto soporte efectivo dan las pruebas presentadas a la efectiva ocurrencia de los hechos? Y este es el escenario de un complejísimo debate. Yo he encontrado que hay 2 tipos de estándares o de modelos para medir la fuerza probatoria de un caso. Uno que se aproxima a partir de la comparación de hipótesis, a partir de evaluar la hipótesis que se está presentando frente a otras hipótesis reales o hipotéticas, valga la redundancia, para ver cuáles quedan mejor soportadas por el haber probatorio que se presenta en el caso. Y la otra es aproximaciones basadas directamente en la medición de la fuerza probatoria. Y en este caso, que es, digamos, uno de los aspectos más complejos, yo he visto un estándar interesante que se maneja mucho en el contexto de los Estados Unidos, y es la evaluación de la persona razonable. El famoso estándar de probable cause del modelo norteamericano trata de medir la fuerza de un grupo de pruebas a partir de qué tanto ellas servirían para llevar al conocimiento a una persona de juicio ordinario, de juicio razonable, de que el hecho efectivamente sucedió y de que la persona involucrada es autora o
copartícipe. Esto involucra unas discusiones filosóficas complejas, pero por ahora me gustaría dejarlo enunciado para empezar la discusión. Y otro nivel interesante para reflexionar sobre la construcción de los estándares de prueba sería el nivel de la integración explicativa. Es decir, de qué tan coherentemente se integran las distintas pruebas allegadas al proceso para construir una visión coherente, una visión compleja, una visión, compleja no, completa, una visión plausible de los hechos del caso. Entre más incoherencias haya, entre más contradicciones haya, pues más difícil sería entender que se cumple con esta dimensión del estándar de prueba. Desde luego, en cada una se podrían haber distintos niveles de exigencia, pero creo que esta división analítica nos ayuda, en primer lugar, a empezar a pensarnos el problema. Esta dimensión de la integración explicativa ha sido muy trabajada por Susan Haack. Otro nivel de problemática que yo veo en la fase intermedia ecuatoriana es qué tanto se está requiriendo que la decisión sea motivada. Si bien se dice que el auto de llamamiento debe incluir hechos, debe incluir la calificación jurídica, debe incluir en qué elementos se sustenta, no nos dice realmente si basta con la mera enunciación o con una mera mención general de esos elementos, o si se obliga realmente al juez a reconstruir las inferencias que le sirven de base para considerar que se cumple con el requerimiento probatorio para poder abrir la fase de juicio, para poder irnos a juicio. Es absolutamente necesario que el juez exponga su inferencia, la presente a la comunidad jurídica y desde luego a las partes en el proceso, porque solo así podremos controlar realmente la racionalidad de su decisión. Podremos saber si la decisión tiene fundamento o si simplemente es caprichosa, es arbitraria. Si no tenemos ese ejercicio de motivación, ¿cómo puede el juez de segunda instancia, el juez ad rem, controlar la calidad de la decisión tomada? Simplemente tiene que imaginársela, no puede reconstruir el razonamiento, la justificación que está realizando el juez para tomar la decisión determinada. Entonces, dejo abierta la pregunta de cuál es el verdadero nivel de requerimiento de motivación que se le hace a los jueces en la fase intermedia de su procedimiento penal. Y por último, pues tenemos un problema tremendo, que es el mismo problema que se presenta a nivel global, con la manera en que estaría planteado el procedimiento abreviado. Porque el mismo permitiría una aceptación de culpabilidad sin un control material intersubjetivo previo de la suficiencia del caso y ni siquiera de que exista una prueba mínima de efectiva responsabilidad penal. Y esto es tremendamente problemático desde una perspectiva de justicia, porque nos abre la puerta a que estemos condenando a personas sin haber controlado, sin saber intersubjetivamente que existan unos efectivos méritos para proferir esa condena más allá de la aceptación del procesado. Y en la literatura internacional nos encontramos muy fácilmente que es muy común que personas acepten cargos aún no siendo responsables de los delitos que se les están achacando, por muchas razones, por problemas económicos para afrontar el proceso, porque si bien son culpables de un delito de menos entidad, pero aceptar les representa en últimas una situación más beneficiosa que irse a discutir el delito que efectivamente cometieron en juicio, por cuestiones, digamos, ya netamente personales, bueno, etc. No nos basta, no nos debería bastar con la aceptación de una persona para proferir una condena. Deberíamos tener un control que vaya un poco más allá. Porque además este escenario de ausencia de control material abre la puerta a actos arbitrarios de la autoridad, a ejercicios ilegítimos del poder punitivo, a formulaciones de cargos sin fundamentos claros, a formulaciones de cargos en los que se sobreimpute, se califiquen los hechos de maneras
más exigentes de las que efectivamente correspondería, o incluso a subimputaciones, a que se califiquen los hechos de una manera que no corresponda con lo efectivamente sucedido, lo cual implicaría una afectación importante al interés de justicia de la víctima en el trámite. Por eso, entonces, la propuesta última, la propuesta fuerte es: tenemos que limitar la posibilidad de aceptaciones tempranas de la culpabilidad a un agotamiento de la fase intermedia. No necesariamente que tenga que ser posterior a la acusación, porque eso también desnaturalizaría un poco la figura como tal de las aceptaciones de cargos, sino probablemente a permitir un control material de la formulación de cargos que sea relativamente riguroso y que nos permita dar un poco más de legitimidad, un poco más de racionalidad a esta figura de las aceptaciones tempranas de culpabilidad en nuestros procedimientos. Con esto termino. Me disculpo si me extendí más de lo debido. Muy amables. Muchísimas gracias, querido Camilo, por tu excelente presentación, que sin duda pues nos presenta muchísimas dudas y comentarios, ¿no? También nos acompaña aquí el día de hoy el doctor Miguel Angulo, que es penalista y que seguramente también tendrá oportunidad de intervenir. Yo quisiera hacer una pequeña observación, y es que si tú te fijas en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, nosotros no tenemos un estándar de prueba ni siquiera sobre la fase de juicio. Un estándar de prueba es aquel que nos dice con qué fuerza, con qué nivel podemos dar por acreditado un determinado hecho. Entonces, en medidas cautelares basta la mera verosimilitud. Me refiero en general a las medidas cautelares constitucionales, civiles, la mera verosimilitud de los hechos. En otro tipo de casos se exige la preponderancia de la prueba. Y en el derecho penal, en la fase de juicio, todos conocemos que se exige la idea de la duda, condenar solo si sobrepasamos la duda razonable. ¿Qué es lo curioso? Que en el caso ecuatoriano fue la Corte Constitucional la que por vía de jurisprudencia estableció que en el juicio penal el estándar es más allá de toda duda razonable. Y en el foro no hemos debatido sobre qué significa esto de más allá de la duda razonable. Entonces, quizás un primer aporte, Camilo, podría ser definir qué significa esto de más allá de toda duda razonable para la fase de juicio, y si nos podría sintetizar cuál debería ser el estándar de prueba desde tu perspectiva para la etapa intermedia. Porque nos presentaste 3 alternativas. Entonces, quizás si te decantarías por una. Claro, nosotros en la etapa intermedia también, hay que mencionarlo, hablamos de elementos de convicción y todavía no hablamos de prueba, pero es simplemente una cuestión semántica ya. Camilo, por favor. Bueno, tremendas preguntas, nada fáciles, ninguna de las dos. Pero precisamente en el contexto de, digamos, de la discusión que hoy se da desde los teóricos racionales de la prueba sobre los estándares, se cuestiona, por ejemplo, este estándar de conocimiento más allá de duda razonable, si nos aporta realmente un criterio para evaluar la suficiencia de la prueba en la fase de juicio, o si simplemente termina siendo un enunciado retórico que nos dice tiene que exigir mucho, tiene que exigir hasta casi llegar a la certeza, pero eso en la práctica poco nos ilustra a la hora de un efectivo ejercicio de valoración probatoria. La verdad, entonces, yo no te podría decir qué significa eso concretamente, porque es una cosa que está tremendamente abierta de manera contemporánea. Tal vez se podría, siguiendo un poco la línea del profesor Ferrer, que ya luego explicará eso con todo detalle la próxima semana, implicaría la posibilidad de contrastar la hipótesis acusatoria que se está defendiendo con todo el resto de hipótesis posibles y verificar que efectivamente esta hipótesis acusatoria es la única que se sostiene.
que las otras son susceptibles de ser falseadas. Por lo tanto, ninguna de estas otras hipótesis nos constituiría la duda razonable que nos permitiría considerar no demostrado digamos, el elemento. Y además, bueno, hay otros aspectos, que el peso probatorio de los elementos de prueba sea completo, bueno, etc. ¿Cuál es el estándar adecuado para la fase intermedia? Complejísimo, de nuevo. Por eso yo lo dejo un poquito más en general de plantear desde qué dimensiones no lo podríamos pensar. En cuanto, ojo, que no son tres opciones distintas, sino tres dimensiones que podríamos considerar conjuntamente para construir un estándar de prueba adecuado. En cuanto a la suficiencia probatoria, se podría pensar la idea de que haya elementos de prueba que se puedan relacionar con cada uno de los hechos relevantes del caso. Este es un tipo de estándar que de nuevo se usa mucho en Estados Unidos. Veo que simplemente si yo valorara como cierto lo que me presenta la fiscalía en su elemento de prueba previo a su contradicción, esto sería suficiente para sostener un juicio de culpabilidad. Ese sería un primer nivel que nos ayuda a pensarnos si la presentación probatoria es completa o si simplemente tenemos hechos en el aire que no tienen ningún tipo de soporte probatorio. Por el otro lado, el más complejo, que es el de la fuerza probatoria, digamos que existen muchas posibilidades, de nuevo, en el ejercicio de contrastación de hipótesis, o desde la perspectiva de si una persona razonable, a partir de que se le presentaran los elementos que están en juego, podría pensar que la persona efectivamente es responsable de la comisión del delito. Y en cuanto al nivel de la integración explicativa, podríamos pensarnos cuestiones tales como la fase intermedia igual será una etapa previa, no tenemos el máximo nivel de exigencia en cuanto al estándar. Podríamos pensarlo en términos como que no haya contradicciones evidentes entre los elementos de prueba presentados a la hora de sostener la hipótesis acusatoria. Si nos encontramos que los elementos de prueba que pretenden sostener el caso son contradictorios entre sí, hay incoherencias, defienden versiones diferentes de lo efectivamente ocurrido, podríamos pensar que no se cumple el estándar en ese nivel. Así, esto implicaría un cambio cultural, además, porque nosotros estamos acostumbrados a pensarnos el estándar en 3 palabras o en una frase que además tenga mucho impacto. Posiblemente tendríamos que pensarnos ahora los estándares de prueba de una manera diferente a partir de este tipo de propuestas. Muchísimas gracias, Camilo. Lo que queda claro en definitiva es que nuestro código tiene un gran defecto porque simplemente dice el juez debe llamar a juicio cuando concluya que existe pues materialidad de la infracción y participación, pero no nos dice qué elementos deben guiar a esa convicción judicial y por tanto es una norma puramente, digamos, persuasiva, discrecional a elección del juez, porque no se puede evaluar su convicción. Y habría que ver si la forma en la que está redactada el COIP actualmente no es hasta inconstitucional por lesiva del debido proceso, por carecer de un estándar de prueba. Pero bueno, esto ya es un gran avance y ahora le doy la palabra al profesor Miguel Angulo para que plantee también sus interrogantes. Bienvenido, Miguel. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, profesor Jorge. Buenas noches, doctor Milton y Camilo. Un gusto tenerte acá. Lamento no haber estado desde el inicio del programa. Me conecté después de 2 o 3 minutos que comenzó tu intervención. Gracias por tu aporte. Y bueno, para mí es un gusto. Soy parte de este programa de los procesalistas. Y es muy interesante lo que planteas respecto de la etapa intermedia o audiencia preparatoria de juicio, como conocemos nosotros acá. Lamentablemente, dentro del país, y aquí sí quiero tocar un poco en la llaga esta etapa intermedia, a pesar de que los jueces tienen muchas facultades respecto del control de legalidad en el procedimiento y también poder evaluar si existen lo que nosotros, y esto fue bastante acertado de parte de Andrés. Nosotros en la etapa intermedia no hablamos de prueba como tal, sino de elementos de convicción suficientes para la demostración de la existencia de la infracción o la participación de una persona. Entonces, lamentablemente, esta etapa
ha sido una cuestión meramente formalista en la gran mayoría de jueces, y esto es un punto criticable, porque no aplican en cierta manera todas las facultades que tienen los jueces. Incluso los jueces en esta etapa intermedia están facultados para la exclusión de pruebas que no cumplan con estándares de legalidad respecto del proceso. Pero lo que sí quiero preguntarte, Camilo, y más que todo quiero que me des una opinión, es un problema que nosotros venimos acarreando desde el 2013 con el Código Orgánico Integral Penal y previo con el Código de Procedimiento Penal. Es que la decisión dentro de la etapa intermedia consiste en dos cosas. O el juez te llama a juicio o te emite un sobreseimiento. Es decir, te libera de una responsabilidad y de una posibilidad de que tú vayas a juicio. Sin embargo, a través de una resolución se estableció que el auto de sobreseimiento no es apelable. Es decir, única y exclusivamente que el auto de llamamiento a juicio no es apelable y que se puede apelar única y exclusivamente el auto de sobreseimiento. Con esto se da carta abierta a que solo pueda apelar el órgano acusador, en este caso Fiscalía o los acusadores. Entonces, lo que sí quiero que nos des tu opinión respecto de la igualdad de armas, respecto del derecho a recurrir y todas las garantías del debido proceso que esto implica. O sea, ¿cómo se puede mejorar? Primero, ¿cuál es la opinión que te merece respecto de esto y cómo podríamos mejorar esta posición que estableció en su momento la resolución que te enuncio? Muchas gracias, Miguel. Muy interesantes las observaciones. Previo a responder tu pregunta, me llama mucho la atención esto de elementos de convicción distintos de prueba. Es una cosa que tenemos exactamente igual en Colombia. Diferenciamos los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones de las pruebas propiamente dichas. Y cuando yo me fui a estudiar el procedimiento de los Estados Unidos, de donde supuse venía esta distinción, me encontré con que esta distinción no existe. Allí ellos hablan de evidence tanto en la fase previa como en la fase de juicio. ¿De dónde creo yo bien esta distinción? De tratar de romper esa idea cultural, esa perspectiva fuertemente arraigada en nuestra cultura, de que la prueba permanecía, de que yo hacía un interrogatorio en la fase previa y luego simplemente el juez lo leía en el juicio y lo entendía como prueba y lo utilizaba para sustentar la condena. Lo cual es valioso, nos ha ayudado a que haya una mejor contradicción, una mejor inmediación de la prueba en nuestros juicios. Sin embargo, esto también ha tenido un efecto nefasto, por lo menos en el caso colombiano, y es entender que en las fases previas no se necesita dar una discusión probatoria. A partir de ese cambio conceptual, se han inferido unas consecuencias que no tienen absolutamente nada que ver con la práctica procesal. En los Estados Unidos, desde la primera actuación, el complaint, que equivaldría a lo que aquí es la formulación de cargos, se tiene que cumplir con una base probatoria. Esa base probatoria puede ser evaluada por el juez y si la misma no se cumple, pues se puede rechazar el acto correspondiente. Entonces ahí tenemos unos problemas de traducción, unos problemas de interpretación que han generado unas consecuencias complicadísimas en nuestros sistemas que no me aguantaba las ganas de mencionar. Ahora, no, está bien, está bien. Y lo bueno que tenemos acá dentro de la etapa intermedia es que debido a esto podemos excluir esos elementos de convicción, pero eso solo como punto aparte, ¿no? Para que estos no vayan y trasciendan a juicio. Pero bueno, eso es lo positivo que podríamos tener acá. Vale, perfecto. Y frente al otro punto, también me parece que ante las dos opciones, esto se me había olvidado mencionarlo y creo que es interesante, frente a las dos opciones que da el código hay un vacío. Si nos da la opción o de llamar a juicio o de sobreseer, nos quedamos con un problema en la mitad, con unos casos en una zona gris, que son los casos donde potencialmente sí debería haber un llamado a juicio, pero en los que, por ejemplo, la acusación no es debidamente presentada. Hay problemas de fondo, hay problemas de construcción del argumento, lo cual no implica necesariamente que contemos con los elementos para sobreseer. Y parece que un aspecto interesante que se debería permitir en la fase intermedia es decirle al fiscal, oiga, puede que su caso tenga mérito, pero no lo está presentando bien. Entonces le rechazo su acusación, revísela y vuélvala a presentar
en debida forma. Eso sería muy importante, por ejemplo, para pues que lleguemos a juicios en donde realmente discutamos los aspectos sustanciales del caso. Porque muchas veces los juicios se caen simplemente por indebidas acusaciones, por acusaciones que no cumplen con los requisitos formales adecuados, más allá de que en el momento de la fase intermedia hubiera suficientes elementos de prueba para pensar que efectivamente valía la pena abrir un juicio. Y en cuanto a tu pregunta sobre si debería haber una segunda instancia, es una pregunta muy interesante y muy compleja, porque desde luego la segunda instancia es una garantía relevante y es una garantía de la calidad de la hipótesis entendida como probada por parte del juez. Si tenemos una revisión ulterior, podemos validar la calidad de la justificación que nos presentó el juez en primera instancia, y esto en todo caso pues será siempre una cosa valiosa. El gran punto es, pues si siempre, de acuerdo con los límites que tenemos en términos de recursos en nuestros sistemas, podemos garantizar que todo tipo de decisiones sean recurribles, y si esto es absolutamente necesario. A veces, la verdad, yo he llegado a pensar que siempre y cuando se haga bien la fase intermedia, es decir, se le exija al fiscal presentar una acusación en debida forma, se le exija al juez hacer una adecuada evaluación, haya un adecuado estándar de prueba, incluso podríamos llegar a prescindir eventualmente de la segunda instancia, aunque siempre será mejor que la tengamos, desde luego. Pero es un asunto que a mí me genera, digamos, yo no daría una respuesta contundente y respuesta facilista de siempre tiene que haber recurso y ya está. Y en todo caso, sí me parece razonable que la decisión de sobreseimiento sí en todo caso siempre sea recurrible, porque la decisión de sobreseimiento está cerrando definitivamente el proceso. Y por lo tanto, desde la perspectiva del interés de la justicia y los intereses de las víctimas, siempre será interesante que se pueda revisar la decisión de cerrar el caso, revisar si la misma tiene efectivos fundamentos. Yo lo pensaría desde esa perspectiva, Miguel. Muchas gracias. Correcto. Con todo respeto ahí, Camilo, intervengo, me meto por la ventana, pero te diría, nosotros tenemos tres grandes problemas y creo que es lo positivo de la exposición de Camilo, que nos guía o nos ilumina sobre qué podemos reformar. La etapa intermedia del proceso penal ecuatoriano no tiene estándar de prueba, primero. Segundo, nos dice Miguel, a esa decisión que es puramente persuasiva, sin estándar de prueba, no se la puede apelar. Es decir, es puramente discrecional. No se puede controlar la motivación jurídica. Y en tercer lugar, nuestro COIP también nos dice, los acuerdos, los plea bargains, los procedimientos abreviados, siempre hasta antes de la audiencia de juicio. Perdón, hasta antes de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Es decir, sin que exista todavía una acusación fiscal que demuestre que existe un caso viable. Y por eso me gusta mucho el título de tu exposición, porque al final a lo que se apunta es a que la etapa intermedia garantiza que no hay un proceso temerario, sino que hay un proceso mínimamente viable. Entonces, ahí yo sí discrepo, Camilo. Si nosotros no tenemos estándar de prueba y tenemos unos requisitos formales, pero además no se lo puede apelar, no hay ninguna forma de control. No hay ninguna forma de controlar ni siquiera los requisitos formales. Y aparte de esto, o sea, a lo que yo me enfocaba era que partiendo de la igualdad de armas que tienen los sujetos procesales dentro del proceso penal, lo que a mí me parece curioso es, ok, o pueden apelar los dos sujetos procesales o ninguno, porque a la final, claro, más allá de lo que dice Andrés, es verdad, o sea, no se podría controlar la motivación del juez porque ya ni siquiera tenemos autos, sino una simple acta que se sube al sistema. No podemos llegar a controlar la motivación respecto de por qué un juez llama a juicio, porque no es apelable, pero en el momento en que un juez, tal vez motivadamente, te emite un sobreseimiento, eso sí se puede apelar. A lo que me voy es que, no sé si ahí se rompería, como digo, la igualdad de armas del derecho a recurrir y
Y esto es un problema sobre todo para los procesados, ¿no? No, de acuerdo. A lo que yo me refería es, desde luego, si la única mediana garantía que tenemos de algún tipo de control intersubjetivo de la calidad de decisión es la apelación, pues deberíamos en todo caso garantizarla. Pero el punto al que yo quiero llegar es, en nuestra tradición continental, vemos como la gran garantía siempre a la apelación, a la revisión del juez superior. Pero si esa revisión del juez superior no está mediada por la exigencia de unos requisitos claros, por la exigencia de unos estándares de motivación, por la valoración de un estándar de prueba claramente delimitado, pues tampoco hacemos gran cosa, porque pasamos de un ejercicio discrecional a otro ejercicio discrecional por parte de otro órgano superior. Entonces, al final lo que yo trataba de decir es, siempre y cuando hagamos un ejercicio cognoscitivista de evaluación de la hipótesis acusatoria, incluso, creo yo, podría prescindirse de la apelación si garantizáramos que el juez que toma la decisión la toma de acuerdo con unos criterios, digamos, bien definidos y bien establecidos. Desde luego es un punto que sería siempre polémico, porque nos quedaría la pregunta en últimas de para qué motivo si no voy a tener quien revise la motivación. La revisión de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación está muy pensada en términos de la revisión de segunda instancia. Entonces, abro la puerta de todas maneras a que ese debate quede pendiente. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle que me gustaría un poco destacar, perdón, que tenemos retorno, ahí sí. No, solo como para meter una cuchara muy pequeña, y solo para comentar, en el caso, perdón un segundo, hay un caso más o menos de hace casi un año de la Corte Constitucional en el que el artículo justamente sobre los recursos de apelación del COIP fue sujeto de una constitucionalidad aditiva. Este es en un caso de consulta de norma, es decir, de control concreto de constitucionalidad 7-16CN/19, perdón, de finales del año 19. Y esto es bastante interesante, porque si bien es cierto que se concentra en la posibilidad de apelación de la suspensión, de la negativa de suspensión condicionada de la pena, pareciera que la Corte Constitucional está de manera un poco más tímida, construyendo un pequeño estándar, diciendo que tal es la idea de que la persecución penal sea de última ratio, que por lo tanto le doy un espacio para apelación a este punto, y llega a esa constitucionalidad aditiva. Hay que ver, y veremos desde luego, si es que esto podría ser el antecedente para construcción de otro tipo de apelaciones, como podría ser de este acto de la revisión, desde luego pues del acto acusatorio, como Camilo bien ha comentado. Solamente esa idea para quienes nos escuchan y pueden ver un poco la construcción de esto que podríamos considerar que es la antípoda de algo de la discusión con este tema, es la sentencia 7-16-CN/19, que fue publicada pues en el registro oficial del 13 de noviembre del 19. Eso nomás, chicos. Muy bien, Camilo, te agradecemos muchísimo, hemos disfrutado en extremo tu ponencia. Esta es una ponencia que además Camilo ha presentado ante juristas de la talla de Luigi Ferraioli, de Daniel Pastor, del profesor Jesús Silva Sánchez, y que le hizo merecedor de una mención cum laude. Te felicitamos, te agradecemos por haber venido, y ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Jorge Luis Mazón, por favor. Muchas gracias, Andrés. Profesor Camilo Quintero, muchas gracias por venir este viernes en este horario inconstitucional, como decimos nosotros acá en Quito, en el Ecuador, a los procesalistas. Gracias por compartir estas tesis tan interesantes que has compartido con nosotros y con los estudiantes y los abogados ecuatorianos esta noche. Nuestro programa se ha sentido honrado con tu presencia, y bueno, que sea el inicio de un fecundo intercambio, de una fecunda amistad entre los penalistas y los procesalistas colombianos y los ecuatorianos también. Las puertas de nuestro Instituto de Derecho Procesal están siempre abiertas para ti. Gracias, muy amable, y quisiera, si quieres despedirte, tal vez cederte la palabra un momento. Desde luego, profesor Jorge Luis, muchísimas gracias por su amabilidad, por su empatía, por abrirme este espacio. Para mí es siempre un gran placer poder compartir algo de lo que uno pensó durante tantos años encerrado en una biblioteca, y que esto pueda generar
un aporte a la reflexión, por lo menos generar preguntas, generar cuestionamientos, reflexiones dentro de los juristas en nuestra América Latina. Y además, creo yo que para cerrar estos espacios en los que dialoguemos, colombianos, peruanos, chilenos, mexicanos, ecuatorianos, son fundamentales porque tenemos problemas similares. Nosotros nos encontramos con una mezcla de tradiciones que yo llamo nuevos procesos latinoamericanos en el ámbito penal, y creo que la única manera de que construyamos instituciones más sólidas y que construyamos una cultura jurídica procesal penal propia es a partir de estos espacios de diálogo. Entonces, les agradezco mucho y ha sido un grandísimo placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por esos buenos deseos finales. Quiero despedir el programa. Primero agradecer a mis colegas procesalistas, como no puede ser de otra manera. Gracias, Andrés Cervantes. Gracias, Miguel, por haber estado moderando este programa. Un abrazo enorme, Milton Velázquez. Esta es tu casa. Nosotros empezamos hace ya casi un año haciendo los procesalistas con Milton y con Nadia Villón, que hoy no ha venido. Fuimos los primeros procesalistas ahí con un proyecto que tenía más de ilusión que de realidad, pero vean, ya vamos cerca de un año haciendo programas y estamos llegando al programa 35, lo cual nos alegra enormemente. Estamos muy contentos, Milton. Entendemos que ahora las funciones tan delicadas que ocupas como juez de la Corte Nacional impiden que puedas venir todo lo regularmente que quieres al programa, pero bueno, hoy te has dado el gusto de venir a saludar en persona a tu buen amigo, al profesor Camilo Quintero, y para nosotros ha sido una alegría también recibirte de nuevo en los procesalistas. Siempre, siempre, siempre tienes la casa esperándote para cuando tú quieras darte un tiempo. Voy a cerrar el programa presentándoles a nuestro invitado de la próxima semana. La próxima semana los procesalistas se va a vestir de gala, va a tener un invitado realmente importante, realmente especial. Y por esta ocasión, y porque era el único horario disponible que tenía el profesor Jordi Ferrer Beltrán, vamos a hacer el programa en sábado a las 15 horas, ¿sí? Lamentablemente ya no vamos a estar confinados, pero no quería dejar de invitarles, decirles que se vengan como tantos viernes han venido, nuestro público fiel, porque el profesor Jordi Ferrer va a venir a lanzar para todo el Ecuador su último libro que acaba de salir, que lo acaba de publicar Marcial Pons, Prueba sin convicción. Para quienes no lo conocen mucho, el profesor Jordi Ferrer es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, en España, y es director de la Cátedra de Cultura Jurídica en esa misma universidad. Tiene varias publicaciones muy destacadas, muy conocidas a nivel mundial en el público iberoamericano, entre los juristas iberoamericanos, pero no solo entre ellos, sobre distintos temas relacionados con la teoría de la prueba. Él ha trabajado mucho el tema de la valoración y del razonamiento probatorio. Así es que vamos a hablar con él sobre prueba, va a hacer una charla él sobre su último libro, va a contarnos cuáles son las tesis fundamentales que defiende ahí, y les tenemos una sorpresa también interesante desde el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal para quienes se conecten. Como es sorpresa, obviamente, no les voy a contar. Gracias por habernos acompañado otra noche más. Me despido con todos. Chao Andrés, chao Milton, Camilo, Miguel. Gracias. Hasta la próxima semana.